Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente aquí reunidos en una reunión de la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel. Hemos estado trabajando durante los pasados dos reuniones con el tema de la santificación, la condición que nosotros posicionalmente ocupamos en el cuerpo de Cristo y la condición que nosotros progresivamente desarrollamos diariamente, continuamente de crecimiento en esa condición de santidad. Estamos muy satisfechos por las cosas que están pasando en la congregación, muy satisfechos por el apoyo que hemos recibido de todo este grupo que ha comprendido que nos reunimos en el cuerpo de Cristo y que nada nos puede detener en esa actividad congregacional y de comunidad. Lo que nosotros somos no cambia por el hecho de que estamos viviendo condiciones difíciles. Simplemente demuestra nuevamente la fidelidad de Dios, el apoyo, el cuidado, la provisión que Él tiene para nosotros. Le agradecemos a los que están aquí reunidos en el sistema del Facebook Live, pero también a los que están escuchándonos por medio del teléfono, como siempre Pepe, Lucy, Andrea, siempre son parte de este grupo que afirma que nada nos va a detener. Hoy continuamos trabajando el tema de la santificación y ahora vamos a ver en esta reunión del día de hoy un elemento adicional. Hemos visto las características, hemos visto qué es la santificación. Y hoy vamos a ver quién es el autor de la santificación y cuáles son los medios que él utiliza. Si entendemos lo que dice la Biblia acerca de la santificación, viviremos la santidad constante del cuerpo de Cristo y creceremos en santidad. El desarrollo espiritual del hombre no es una ganancia humana, es una obra de la gracia divina. El hombre no merece ningún crédito por aquello a lo que contribuye como un instrumento. Para ponerlo bien simple, imagínense que le reconozcamos al martillo por la construcción de la casa en lugar de reconocer al carpintero. De eso que estamos hablando. Somos instrumentos si apreciamos la santificación para colaborar con el trabajo que Dios está haciendo en nosotros y con nosotros. Esta es la meta de esta reunión, descubrir por medio de la palabra de Dios que la santificación es producto de la obra redentora de Cristo, con el fin de acercarnos a Él para disfrutar de una vida plena. Si yo entiendo quién es el autor y la fuente de la santificación, voy a estar muy agradecido de esa fuente, de ese autor. Ya hemos visto que es una obra sobrenatural de Dios, que consiste de la mortificación del viejo hombre, es decir, el cuerpo del pecado va muriendo, y la vivificación del nuevo hombre, creado en Cristo Jesús para buenas obras, como dice la Biblia. La santificación afecta al hombre integralmente, holísticamente, el cuerpo, el alma, el intelecto, los afectos, la voluntad, toda su persona. Es obra de Dios en la cual cooperan los creyentes. El autor de, de esa santificación obra, trabaja, construye en los que creen en Cristo para vivificar un nuevo ser, una nueva persona. Ese nuevo hombre y esa nueva mujer forman parte del cuerpo de Cristo. Están posicionados, están puestos en el cuerpo de Cristo. Son posicionalmente santos. Responden más y más a su condición espiritual. Son progresivamente santos. Y el Señor nos incluye a todos los que creemos, aunque seamos débiles, aunque seamos como cañas quebradas o como pabilos que humean. Y hoy vamos a hablar del autor de la santificación y de los medios que él utiliza. Y vamos a ver cuáles son las formas por medio de las cuales nos habla, trabaja en nuestras personas, realiza la santificación. Ese tema nos interesa. Y cuando hablamos de el autor y los medios para la santificación, encontramos que el autor de la santificación en nuestra persona nos ofreció instrumentos
y nos ofreció herramientas que nos permiten vivir esa santificación. No es un tema de filosofía, no es una teoría, no es un tema fuera de nosotros, es un tema en nosotros. El autor de la santificación quiere que la vivamos. Él nos ofrece unos indicadores, unas señales que nos indican que somos posicionalmente santos y progresivamente santos. Eso es usted si cree en Cristo. Eso soy yo cuando creí en Cristo. Otra manera de decir eso. Cuando pensamos en el autor de la santificación y los medios que utiliza para santificarnos, nos gustaría ver y nos gustaría sentir la santidad. Y eso se hace realidad. Algo que estaba solo en el pensamiento. Sentimos emociones, reaccionamos ante los eventos que ocurren, actuamos en la vida diaria como santos, pensamos como santos. Eso de pensar en la santidad será importante. Veamos este texto. En Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es necesario volver a aclarar que todavía somos santos progresivos y que no hemos alcanzado la condición completada que nos permitirá ver totalmente apagada la vida material. Todavía la vida material es parte de nuestra realidad. Por eso cuando yo decía que pensamos como santos, ustedes habrán dicho, bueno, yo todavía tengo pensamientos que no son de santos. Y yo y los seres humanos, lo que pasa es que nos percatamos. Cuando sentimos, pensamos, hacemos lo que no es correcto, el Espíritu Santo nos avisa. Eso no ocurría antes de que nosotros adquiriéramos esa condición de santidad. Ahora nos duele esa condición material que a veces nos ocupa la vida. Aunque yo aún actúo y siento de maneras que no son de acuerdo con la perfecta santidad de Dios, pero mi condición de santidad me avisa, me redarguye, me hace sentir mal. Eso es una buena señal. Si yo no fuera redarguido por el Espíritu Santo, entonces eso no era una buena señal. Entonces yo tendría que ir a Jesús y resolver eso. Él lo puede resolver. Y Jesús me va a ayudar. Me va a ayudar a la conversión, a convertirme en santo. Mi parte es la que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es mi preocupación, ¿verdad? Ocuparme, pensar en eso, reflexionar sobre eso, interesarme en la salvación. Y Dios hace la parte que es imposible para mí. Esa la hace Él. Hemos repetido que el autor de la santificación es el Dios triuno, el Dios trino, ¿verdad? Debido a que vemos a nuestro alrededor insistentemente una actitud que persiste, que reitera el esfuerzo humano en la santificación, y eso glorifica la obra del hombre más que la gracia de Dios. Es necesario que acentuemos, volver a enfatizar una y otra vez que la santificación es fruto de la justificación, que la santificación es sencillamente imposible sin la justificación y que las dos, santificación y justificación, son el fruto de la gracia de Dios en la redención de los pecadores. Aunque el hombre tenga el privilegio de cooperar con el Espíritu de Dios, solamente puede hacerlo por la acción del Espíritu y la fuerza que el Espíritu nos imparte cada día. Sin el Espíritu no podemos colaborar en esa acción de santificación. Por esa razón, el desarrollo espiritual del hombre no es una ganancia humana, es una obra de la gracia divina. El hombre no merece ningún crédito por eso. Eso que hemos hecho nosotros de colaborar, solamente hemos colaborado con la acción de Dios. Nosotros no somos los que merecemos el crédito.
La obra de santificación que hizo Dios en usted y en mí y en todos los que creen en Cristo como su Salvador se produce por varios medios. Varios caminos nos conducen a eso, ¿verdad? Y son los que emplea el Espíritu Santo para llevar a cabo ese trabajo de santificación. Son la palabra de Dios, los sacramentos y la dirección providencial de Dios. Esa palabra de Dios nosotros la vemos recogida en la Biblia, en esa escritura. Es el medio o el instrumento más comúnmente usado por el Espíritu Santo. Es un documento que lo podemos tener en forma material, lo podemos distribuir, lo podemos leer, lo podemos revisar, lo podemos estudiar. Y está inspirado por Dios para nosotros. Él nos dejó un documento que tiene permanencia material, que está ahí, que usted va y lo busca, ¿verdad? Y sirve para su santificación. Hay que hacer una aclaración importante. La lectura de la Biblia en sí misma o por sí sola no es lo que santifica al creyente. Usted no puede leer la Biblia y automáticamente obtener la justificación y mucho menos la santificación ni posicional ni progresiva, si esa lectura no resulta en la fe en Cristo. Si la lectura me lleva a Cristo, Cristo me justifica y santifica. Pero hay personas que leen la Biblia como si fueran las personas que leen un libro. Eso no crean que es una cosa que yo estoy diciendo que sea absurda, eso ocurre. Realmente hay personas que que poseen una Biblia, que la tienen por ahí puesta como se usa un objeto mágico, un talismán, y lo convierten en un ídolo realmente. Dios usa su palabra para que yo mire a Dios, para que yo lo mire a Él. Él es Dios. La Escritura presenta todas las condiciones necesarias para que podamos entender la voluntad de Dios, para que podamos desarrollar nuestra condición de santidad y para llevar a cabo hechos santos, acciones santas, para que ocurran eventos santos. Sirve para inspirar la actividad espiritual, nos ofrece motivos, nos persuade, nos convence y nos ofrece dirección por medio de mandatos, de prohibiciones, de exhortaciones, por medio de ejemplos. Miren lo que dice en 1 de Pedro 1:22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, aquí viene el mandato, ¿verdad? Ámense de todo corazón, los unos a los otros. La escritura ahí nos dio el mandato que nos ilumina para entender cómo hemos de obtener ese crecimiento en santidad. En la palabra de Dios tenemos un manual o una guía para vivir el camino correcto. Es como un mapa del camino. Imagínense la vida de hoy sin un mapa. Si obedecemos ese mapa, vamos bien. Nos gustaría tener una guía de la fuente correcta que viene del autor de nuestra salvación, a la cual obedecer. La tenemos en la Biblia. Tenemos esa guía de la boca de Jesús, de su propio mensaje. Todos hemos estudiado el Sermón de la Montaña. Antes hemos citado un incidente que voy a citar ahora, que explica de forma muy apropiada la importancia del Sermón de la Montaña. Y viene de una persona que nosotros no conocemos porque profesar el cristianismo. Conocemos la obra que hizo y es una obra reconocida para la humanidad, para beneficio del ser humano, que es Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi vivía en una colonia de Inglaterra y había tensión y había guerra, ¿verdad? Había un problema serio ahí. Y un líder de Inglaterra le preguntó a Mahatma Gandhi sobre qué creía Gandhi que resolvería los problemas del mundo. Gandhi, que era de la India, era hindú, tomó una Biblia, la abrió en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y le dijo: cuando su país y el mío sigan las enseñanzas expuestas por Cristo en el Sermón de la Montaña, se habrán resuelto
los problemas no solo de nuestros dos países, los problemas de todo el mundo. Esta frase que voy a utilizar ahora nos ilumina, nos ilustra, ¿verdad? Respecto a esa guía que estamos diciendo que nos da dirección para entender el camino de la santidad. La dijo Dietrich Bonhoeffer, que hemos citado innumerables veces. Dijo así: existen innumerables posibilidades de entender y de interpretar el sermón de la montaña. Pero Jesús conoce solo una, que es esta: ir y obedecer. Así de simple. Si vamos y obedecemos el sermón de la montaña, llevamos una vida de santidad. Si obedecemos lo que Jesús nos dijo en ese sermón de la montaña, resolvemos el problema de los errores, tanto los míos, en lo personal, como los que comete el colectivo, los que comete la iglesia como institución. Aclaramos lo siguiente: la obediencia tiene que ser tomada con pinzas. Nosotros obedeceremos al Señor. ¿Podríamos nosotros obedecer a cualquiera que diga Señor, Señor? La obediencia no es buena en sí misma. Usted puede obedecer a una fuente incorrecta y esa obediencia incorrecta lo llevará a cometer terribles errores. La obediencia es buena cuando obedecemos a una fuente de autoridad que es buena. La obediencia sola me puede llevar a los crímenes más terribles. La obediencia tiene que ir dirigida a la fuente correcta. Por eso es tan importante que nosotros no nos salgamos de la dirección de la palabra de Dios a un lado ni al otro, porque podemos entonces caer en el error. En Cristo y en su Espíritu Santo tenemos una fuente y una guía para evitar ofender a Dios y evitar cometer esos errores. Y yo he enfatizado en esto porque es bien importante ir a esa fuente para obedecer de la forma correcta, porque es necesario cuidar con temor y temblor nuestra salvación. ¿Podríamos nosotros simplemente obedecer a cualquiera que hable en nombre de Cristo? Nosotros tenemos que ser cuidadosos probando los espíritus. En Apocalipsis 3:1, en ese capítulo tenemos las cartas a la iglesia, pero hay una, las debemos leer todas, obviamente las hemos estudiado, pero hay una que dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y este verso 3 es bien doloroso. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si usted no siente pavor cuando lee eso, usted debe entender la seriedad de servir a un Dios perfectamente santo y perfectamente justo. Perfectamente santo y justo. Eso nos impone a nosotros un asunto de suma gravedad. Ese último verso es durísimo. Nos obliga a revisar con mucho cuidado la actitud de comodidad y la justificación tan común. Somos humanos y cometemos errores. Hemos estado durante la tercera reunión hablando de la santidad. ¿Creen usted que ese planteamiento justificador, humanamente justificador, es correcto para presentarse a un Dios santo y perfectamente justo? Somos humanos y cometemos errores. Tenemos que reconocer que cometemos errores, pero tenemos un perdón poderoso en la sangre de Cristo, y yo tengo que, 1, reconocer mi error; 2, ir totalmente arrepentido a buscar ese perdón. El Dios perfectamente santo y justo nos ofrece la santidad, y los santos deben ser especialmente cuidadosos
para no cometer errores como los que vemos en la historia. Mientras estemos viviendo en nuestra condición mortal podemos cometer errores, pero la palabra de Dios nos avisa y el Espíritu Santo nos redarguye. Y si no pedimos perdón, la santidad de Dios será nuestro problema mortal. Queremos estar en la paz de Dios, el autor de nuestra santificación. Si obedecemos el mensaje que Jesús nos dijo, es fácil. Si tenemos dificultad obedeciéndolo, solo tenemos que ir a Jesús y Él hace el cambio necesario en mi persona. Todos tenemos la asignación de ir al Evangelio de Mateo, capítulo 5 hasta el 7, y leer esas palabras. Allí nos describe a un santo, desde su interior hasta su influencia en el mundo. ¿Cuál es la descripción de Cristo de un cristiano santificado? Es hermosa esa descripción, ¿verdad? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Los que lloran, los humildes. Esos primeros 3 versos son de tal naturaleza que me llevan a sentirme totalmente compenetrado con ellos. Son características hermosas, pobre en espíritu, los que lloran, los humildes. Y de ahí en adelante empezamos a ver que nos impone a nosotros unas obligaciones, claro, de las cuales Él nos da la ayuda necesaria para cumplirlas y nos dice: los que tienen hambre y sed de justicia. Sentimos nosotros hambre y sed de justicia en el día de hoy respecto a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a nuestro Puerto Rico. Los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Todo eso me parece de un enorme peso, pero para todo eso tengo yo ayuda. Y para todo eso tengo yo galardón. Bienaventurados los que son de limpio corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Y antes de pasar, tenemos que hacer la pregunta: ¿ustedes creen que este mundo y este país y esta sociedad requiere que se haga justicia? En ese sermón de la montaña vemos el carácter del cristiano, la influencia del cristiano. Tenemos que influir, ser sal y luz. La justicia del cristiano, la piedad del cristiano. ¿Cuál es la ambición auténtica del cristiano? ¿Cómo son las relaciones del cristiano? ¿Y cuál es la entrega del cristiano? Eso es santidad. Ahí está descrita la santidad posicional y progresiva en la cual tenemos que ir creciendo. Los sacramentos también son un instrumento utilizado por el Espíritu Santo para mi santificación. Son compromisos íntimos en nuestro corazón que realizamos por medio de actividades visibles en forma de ceremonias que significan lo que existe en nuestro corazón. Son signos y son sellos que describimos como la palabra visible. Simbolizan y sellan para nosotros las mismas verdades que están expresadas verbalmente en la palabra de Dios y pueden ser consideradas como la palabra oficial, como una representación viviente de la verdad, la cual el Espíritu Santo utiliza como ocasión para hechos, para actos santos. Dependen y representan la palabra de Dios y siempre van acompañados de la palabra de Dios. Miren lo que dice en Romanos 6:3 respecto al sacramento del bautismo. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Tremendo, ¿verdad? Podríamos estar muchos días encontrándonos con todo el significado de ese verso. Igualmente importante en nuestra vida esa conmemoración de la Santa Cena. Los sacramentos nos presentan vivamente la palabra de Dios. Y la dirección de Dios, la dirección providencial de Dios. ¿Qué es la providencia? Es el cuidado del mundo
de usted, del mundo, de los pajaritos, de las aves, de todo, y de los hombres que Dios mantiene en todo momento. Esa es la divina providencia. Ahí vivo yo, ahí vive usted. Usted cuando llueve, usted se moja y eso es vida, el agua es vida. Y cuando sale el sol, le da la energía, la vitamina C, la vitamina D, todo lo que viene en el sol. Esa es la providencia de Dios. Eso no es, eso no es un acto automático, ajeno a Dios. Esa es la providencia de Dios cuidándonos, nutriéndonos, alimentándonos, proveyéndonos. Y providencia viene de proveer, ¿verdad? Las cosas que suceden, los actos providenciales de Dios, tanto los que parecen favorables como los que parecen adversos, negativos, los dolorosos, son medios poderosos de santificación. Las pruebas, las aflicciones, lo que parece malo, son medios poderosos para que yo sea santificado. Pero también las cosas buenas que suceden, las bendiciones, son medios poderosos de santificación, porque todo obra para bien de nosotros, todo. Y en la perfecta sabiduría de Dios, Él sabe cómo es que eso operará para mi bien. Hay que recordar siempre, necesitamos la iluminación divina para la interpretación de sus direcciones providenciales. Con la dirección de Dios yo puedo entender que cuando llueve Él me está ayudando. El Salmo 119:71 me hizo bien para haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Me hizo bien haber sido afligido. Eso parece una situación todo contraria, ¿verdad? La aflicción me hace bien, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Y eso todo el mundo lo va a repetir a nuestro alrededor. Pero nadie lo va a vivir, excepto aquellos que cuentan con la ayuda del Espíritu Santo para entenderlo. La enseñanza de Dios es más valiosa que la riqueza material. La santificación y la condición de santo son regalos de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador. No está relacionada a nuestra fortaleza, a nuestra capacidad. Está relacionada a nuestra fe. Es obra de Dios por medio de su persona, Espíritu Santo. Y nosotros participamos en esa obra aceptándola y reconociendo su valor. Y por eso la busco, por eso la amo. Se realiza por medio del mensaje de Dios y su palabra. Se realiza por medio de los sacramentos y se realiza por medio de la dirección providencial de Dios. Las cosas que suceden van dentro de ese plan de provisión de Dios, buenas y malas. Los que creen en Jesús viven la santidad de forma activa. En este verso de la palabra de Dios lo vemos. Miren lo que dice en 1 de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amamos, activo, yo amo, usted ama, porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Es esa una señal de santidad? Vamos a terminar la reunión de hoy pensando en el efecto que puede tener en nuestra mente y en nuestras intenciones. Si lo que hemos dicho aquí provoca preguntas y reacciones y nos lleva a buscar respuestas, logramos el propósito de incitar el estudio de la vida cristiana. Agradecemos siempre la vida de comunidad, la congregación y la reunión en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga.